Hola, ¿qué tal amigos de Poder de Lectura? El día de hoy vamos a comentar y analizar otro cuento de este gran maestro ruso, Fyodor Dostoyevsky. Y este cuento en mención se llama Un ladrón honrado. Y nos cuenta la historia de un personaje solitario, típico personaje de Dostoyevsky, un personaje solitario que vive solo, un personaje meditabundo, del cual no se dice su nombre, es un personaje anónimo, pero nos cuenta al principio de la historia que él vive en su humilde departamento de soltero con su empleada llamada Agrafena, quien es su lavandera, su cocinera y ama de llaves. Esta señora nunca le había dicho más de 2 palabras, ¿no? Solamente le decía lo que iba a hacer de comida, lo que iba a cocinar ese día, y incluso nos cuenta que de más de 10 años no había dicho más que esas palabras, ¿no? Pero esa vez, justamente ese día, se le acercó para decirle que sería bueno que alquile el desván. O sea, el desván es la parte más alta de la casa, junto al tejado, ¿no? Le dijo que sería bueno que lo alquile. Pero él le dijo, ¿para quién? Y le dijo, un inquilino, pues, le dijo. Pero él le decía, pero si ese cuarto es muy pequeño, solamente ahí no puede vivir nadie. Y ella le insistía, pero no es necesario que viva, solamente para que duerma y después puede estar en la cocina, en el freezer. Luego de esto, se entera que a la Agrafena, o sea, la empleada, un señor de avanzada edad, le había pedido que por favor le alquile el cuarto con derecho a comida, ¿no? Y que le iba a pagar 3 rublos mensuales. Bueno, entonces nuestro personaje finalmente acepta, no sin antes preguntarle si este señor es una persona respetable, es una persona con educación, una buena persona. Él le dice que sí, que es un personaje que es de buena familia, todo eso, honrado, ¿no? Entonces, este acepta porque también dice que muchos años había vivido solo con Agrafena, con su empleada, y no iba a soportar vivir más tiempo así, ¿no? Y que bueno, finalmente aceptó también porque dice que esta señora, cuando él le daba algo, ella se ponía mal, como que se deprimía y no le salía fea la comida, o no limpiaba el piso, cosas así, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas, él aceptó. Y al día siguiente llegó un señor a su casa, que es un señor de avanzada edad, un señor respetable, y se enteró que era un soldado en retiro, era un soldado retirado. Entonces, él se le dio a este personaje, ¿no? Porque él mucho tiempo vivía solo, ¿no? Y el primer día congració con este señor, ¿no? Llamado Astafy Ivanovich, ¿no? Este señor, lo que más le gustaba era que él contaba historias personales, ¿no? Que le había vivido, historias muy divertidas, ¿no? Entonces, a él le gustaba mucho. Y un día le contó una historia que a este personaje lo dejó estupefacto, ¿no? Pero primero vamos a contar cómo así fue ese contexto que le contó esta historia. Dice que un día, cierto día, habían salido a hacer recados, o sea, Astafy Ivanovich, el inquilino, y su empleada. Ambos habían salido a hacer recados. Entonces, en ese momento que él se encontraba solo, él dice que sintió que llegó una persona, entró a la casa. Y cuando él ve, era una persona que él no conocía. Y le pregunta, ¿acá vive tal persona? Él dice, no, acá no vive, estás equivocado. Le dice, pero ¿cómo es posible? Si el jardinero me ha dicho que sí vive acá. No, le dice, retírese, se ha equivocado. Entonces la persona se va. Pero al día siguiente, a la hora del almuerzo, cuando se juntaban los 3 juntos, se encontraba el personaje, Astafy Ivanovich y la empleada, la misma persona llega y ve que agarra su abrigo y se lo lleva. Entonces va corriendo con el abrigo, se roba el abrigo. Y cuando Astafy intenta perseguirlo, va corriendo, regresa, pero se da cuenta que ya no lo puede alcanzar, ¿no? Se queda muy triste. Y empieza a comentar la historia, tanto así como cuando está trabajando, este inquilino, él trabaja en costura, ¿no? No puede trabajar, empieza a contar esta historia, de cómo es posible esto, con su delante le hayan robado, ¿no? Entonces, como que se sentía muy triste. Y le dice, señor, hay todo tipo de ladrones, yo una vez conocí a un ladrón honrado. Entonces esto es algo gracioso, ¿no? Y él le dice, pero ¿cómo es posible un ladrón honrado? ¿Cómo puede ser posible que exista un ladrón honrado? Y le dice, sí señor, yo conocí, bueno, parecía honrado, ¿no? O sea, una persona que me robó, pero parecía honrado. Y es ahí que le cuenta la historia, que a este personaje le deja totalmente intrigado, totalmente anodado, ¿no? Entonces, le empieza a contar que hace unos 2 años, él conoció a un personaje que era un borrachín, que era también de avanzada edad, ¿no? Que se había quedado sin trabajo. Había trabajado en una empresa, pero se había quedado sin trabajo en ese momento, ¿no? Entonces, como él lo vio así, por grosero, que no tenía dónde comer, no tenía dónde vivir, entonces le decidió darle hospedaje en su casa, ¿no? Le daba comida,
le daba casa, e incluso se propuso enseñarle un oficio, ¿no? Para que este personaje aprenda a trabajar, a ganarse la vida por sí mismo. Y estaba todo bien, ¿no? Pero este personaje tenía problemas con el alcohol, ¿no? Era un borrachín, por así decirlo. Se iba de la casa temprano, regresaba tarde, totalmente borracho, incluso a veces dormía en la escalera, y este era su problema, ¿no? Él le insistía, ¿no? ¿Por qué no aprende un oficio? Que trabaje, ¿no? Y le dice, no, pero ¿en qué voy a trabajar? Yo no sé nada. Y para esto él vivía también con su empleada, ¿no? Vivían Astaf Ivanovich, el borrachito que se llamaba Imelei Ilich, y una empleada. Y pasó el tiempo, y bueno, él siempre llegaba así, llegaba borracho. Así que un día el personaje Stafi trabajaba haciendo costura, ¿no? Y se perdió un pantalón. El cierre de ese perdió un pantalón. Entonces, Stafi Ivanovich regresó y le echó fue a decir al empleado, le preguntó si había visto el pantalón, le echó la culpa a la empleada. Y después le preguntó a Imelei Ilich, pero este le dijo, no, yo no he sido, señor, yo no agarraba el pantalón para nada, se negaba rotundamente. Entonces él dijo, bueno, no importa, vamos a seguir trabajando, le dijo. Pero después de un tiempo, este borrachín le dice, señor, yo me voy de la casa, yo siento que usted no es la mía persona, usted piensa que yo he sido el que me ha robado el pantalón, o sea, trataba de hacerse la víctima, ¿no? Me siento que usted me hace sentir culpable, entonces decidió que no puedo seguir viviendo con usted. Pero él le dice, no, pero ¿cómo te vas a ir si no tienes dónde vivir? No, yo me voy, le dijo, ¿no? Bueno, se va, molesto, ofendido. Y cuando se fue, bueno, nuestro personaje Stafi Ivanovich se sintió muy culpable, ¿no? Se sintió muy mal porque sabía que no tenía dónde vivir, que le podía pasar algo, dormir en la calle, se podía enfermar, se podía morir, ¿no? Al día siguiente no regresó, tercer día no regresó, cuarto día no regresaba, ya estaba muy preocupado, Stafi Ivanovich quería buscarlo, pero el quinto día regresó su amigo. Entonces cuando regresó, bueno, él lo abraza, se disculpa, no se amista, dice, ¿por qué te has ido? Le invita comida, le invita a tomar unos tragos, ¿no? Pero pasando el tiempo, este personaje enferma, de la nada se enferma y se empieza a sentir mal, cae en cama. Entonces, bueno, pasó el tiempo y no se recuperaba. Stafi estaba muy preocupado porque su amigo no se recuperaba, estaba muy enfermo. Hasta que cierto día ya prácticamente parece que se iba a morir, ¿no? Entonces él lo miraba, pero él sentía que cuando lo miraba, le esquivaba la mirada, le rehuía la mirada. Y cada vez que lo miraba, él le esquivaba la mirada. Hasta que finalmente, cuando él estaba a punto de morirse, él le dice a Stafi, le tengo que decir algo. ¿Qué cosa? Le dice. Fui yo quien me robé los pantalones aquella vez. Entonces esta relación lo deja muy sorprendido y él le contesta, eres un pobre diablo, le dice, que Dios te perdone. Bueno, si has hecho eso, que Dios te perdone, le dice, eres un pobre diablo. Entonces, en ese momento él siente que, él le dice, Stafi Ivanovich, le quiere decir otra cosa. Siente que le quiere algo más, le quiere decir el ladrón, ¿no? El borracho le quiere decir algo más. Pero en ese instante da un suspiro y entrega su alma a Dios. O sea, que muere. Antes de morir, le confesó la verdad, que él había sido el que se robó los pantalones, ¿no? Esta es la increíble historia que le cuenta nuestro personaje al dueño de casa. Bueno, aquí acaba el relato, ¿no?, de un ladrón honrado. Y también les puedo recomendar estos libros que tengo aquí, por ejemplo, este de aquí, El Jugador. Es una gran novela corta, impactante, sobre el tema de la ludopatía, de la ruleta. Personajes totalmente psicológicos. Y también es una historia de amor mezclada con una historia de... Es un amor enfermizo y también mezcla la historia de este ludópata, que no es nada menos que el mismo Dostoyevsky, ¿no?, que vivió esa experiencia cuando estuvo en la ciudad alemana de Wiesbaden, que en la trama se llama Rotelenburg. Y también este libro de aquí, Noches Blancas, Memorias de un soñador, ¿no? Es una historia de amor, pero cargada de algo psicológico y filosófico. Bueno, la recomiendo. Hasta aquí es todo por hoy. Muchas gracias, hasta la próxima.